La historia que escucharás a continuación tuvo lugar en el hotel más lujoso de Monterrey, donde la confianza es un arma y la honestidad se castiga. Se dejó olvidada una cartera a propósito. Te llevaremos al lado del temido multimillonario Eusebio Navarro, conocido como el Hombre de Hielo, cuyo corazón se ha endurecido tras 15 años de traiciones, que ya no confía en nadie y que pone a prueba de la forma más cruel a un simple mesero. Dejó su cartera con 10,000 pesos sobre la mesa y fingió estar profundamente dormido. Había tendido una trampa. Quería ver la verdadera cara de Soledad. Lo que no sabía era que, cuando abriera los ojos esa noche, lo que vería no sería solo la elección de un mesero. La verdad que descubriría sobre sí mismo lo cambiaría para siempre. Pero, ¿cómo iba a hacer eso? Antes de continuar, escriba en los comentarios desde qué ciudad nos sigue. Ahora, disfrute de la historia. En la ciudad de Monterrey, donde las montañas de la Sierra Madre abrazan el horizonte y el dinero fluye tan abundante como el viento del norte, se alzaba el Gran Hotel Soberano. No era simplemente un hotel de 5 estrellas, era un símbolo de poder, una fortaleza de mármol y cristal, donde los más ricos de México venían a cerrar acuerdos multimillonarios sobre mesas de caoba y bajo arañas de cristal checoslovaco. Y en el corazón de ese imperio de lujo, en el restaurante principal del hotel, todos los días a las 2 de la tarde en punto, llegaba el hombre al que todos temían, Eusebio Navarro. Lo llamaban el Hombre de Hielo. No por su éxito, que era indiscutible. A sus 42 años, controlaba un imperio valuado en más de 800 millones de dólares, que abarcaba bienes raíces, finanzas y una cadena de hoteles de lujo en todo el país. Lo llamaban así por su mirada, por la forma en que sus ojos grises y fríos podían congelar a una persona en su lugar, por su voz, siempre controlada, nunca elevada, pero capaz de hacer que los ejecutivos más experimentados temblaran, por su absoluta falta de sonrisas, de calidez, de cualquier señal de humanidad. Eusebio había construido su imperio sobre una filosofía simple y brutal. No confíes en nadie. Esa filosofía había nacido 15 años atrás, cuando su mejor amigo y socio, alguien a quien consideraba un hermano, lo había traicionado, robándole información confidencial y lanzando una empresa rival que casi lo destruye. Eusebio había ganado esa guerra, pero a un costo. Había cerrado su corazón. Había transformado cada relación en una transacción. Había convertido la desconfianza en su armadura. Y ahora, en ese restaurante de lujo donde los manteles eran de lino suizo y las copas de cristal Baccarat, Eusebio Navarro estaba a punto de poner a prueba a alguien que no tenía idea de que estaba siendo evaluada. Pero lo que él no sabía era que esa prueba no solo revelaría el carácter de ella, revelaría las grietas en su propia armadura de hielo. Soledad Paniagua llevaba 2 años trabajando como mesera en el Gran Hotel Soberano. A sus 24 años, había aprendido el arte de la invisibilidad que requería su trabajo. Estar presente, pero no intrusiva. Ser eficiente, pero no llamativa. Sonreír incluso cuando tu corazón estaba hecho pedazos. Vestía el uniforme del restaurante con dignidad. Blusa blanca, falda negra hasta las rodillas, delantal bordado con el escudo del hotel. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño bajo. Pero lo que la hacía inolvidable no era su apariencia, era su sonrisa. Soledad tenía el tipo de sonrisa que iluminaba una habitación. Genuina, cálida, el tipo de sonrisa que te hacía sentir que, por un momento, alguien realmente se preocupaba por ti. Era un don extraño para alguien que había pasado por tanto dolor.
Hace 3 años, su esposo, Ernesto, había muerto en un accidente de tráfico. Un camión de carga había perdido el control en la autopista a Saltillo. Ernesto, quien trabajaba como técnico de refrigeración, estaba regresando de un trabajo cuando sucedió. Instantáneo, dijeron los policías. No sufrió, pero Soledad sí. Y su hija, Paloma, que entonces tenía solo 2 años, ahora tendría que crecer sin conocer a su padre. Soledad había hecho lo único que sabía hacer: sobrevivir. Consiguió el trabajo en el hotel, dejaba a Paloma con su madre durante los turnos, y cada noche volvía a su pequeño departamento en la colonia Independencia para abrazar a su hija y prometerle que todo estaría bien. Y de alguna manera, increíblemente, Soledad nunca había perdido su sonrisa. Pero esa sonrisa estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca habría imaginado. Ese martes, como todos los martes, Eusebio Navarro llegó exactamente a las 2 de la tarde. Siempre se sentaba en la misma mesa, la número 7, junto a la ventana con vista al jardín del hotel, alejada del tráfico del comedor principal. Era una mesa estratégica, desde donde podía ver todo pero donde nadie se atrevía a molestarlo. Soledad se acercó con su libreta y su sonrisa habitual. «Buenas tardes, señor Navarro. ¿Lo de siempre?» Eusebio la miró con esos ojos grises y fríos. Nunca respondía con más de 2 palabras. «Sí, agua sin gas. Enseguida, señor». Mientras Soledad se alejaba, Eusebio la observó. La había estado observando durante semanas. Había notado cosas. Notó que trataba a todos los clientes con el mismo respeto genuino, ya fueran millonarios o turistas de clase media. Notó que nunca se quejaba, incluso cuando los clientes eran groseros o las propinas miserables. Notó que, a diferencia de otros meseros que adulaban a los ricos y despreciaban a los pobres, Soledad parecía ver a todos como seres humanos. Eso la intrigaba, porque en su experiencia, todos tenían un precio, todos tenían una máscara, y él estaba determinado a descubrir la de ella. Después de su comida, Eusebio hizo algo que había planeado cuidadosamente. Fingió revisar su teléfono, luego cerró los ojos y reclinó su cabeza contra el respaldo de la silla, como si hubiera decidido tomar una siesta rápida después de la comida. Era una actuación perfecta. Su respiración se volvió profunda y regular. Pero antes de dormirse, había colocado su billetera sobre la mesa, al lado de su copa de agua, aparentemente olvidada. Y no era cualquier billetera. Era una billetera de cuero italiano que contenía exactamente 10,000 pesos en efectivo, varias tarjetas de crédito y su identificación. Era una trampa, una prueba. Eusebio quería ver qué haría Soledad cuando pensara que nadie la estaba mirando. Y lo que pasaría en los siguientes 5 minutos cambiaría todo. Soledad regresó con la cuenta 15 minutos después. Se acercó a la mesa y notó inmediatamente 2 cosas. Primero, que el señor Navarro parecía estar profundamente dormido, y segundo, que su billetera estaba sobre la mesa, completamente expuesta y olvidada. Se detuvo en seco. Miró la billetera. Luego miró alrededor del restaurante. La hora del almuerzo había terminado y el comedor estaba prácticamente vacío. Solo había un par de meseros en el otro extremo, limpiando mesas. Nadie la estaba mirando. Nadie sabría. La billetera era gruesa. Claramente contenía mucho dinero. Para Soledad, que luchaba cada quincena para pagar la renta, que compraba la leche de Paloma en lugar de comer ella misma, que usaba zapatos con la suela desgastada porque no podía permitirse unos nuevos. Ese dinero representaba meses de tranquilidad. Podría pagar la deuda del departamento. Podría comprarle a Paloma los zapatos nuevos que necesitaba para la escuela. Podría respirar.
Sus manos temblaron ligeramente. Por un segundo, solo un segundo, la tentación fue real. Pero entonces recordó quién era. Y más importante, recordó qué tipo de madre quería ser para Paloma. Soledad respiró profundo, ignoró completamente la billetera y se acercó suavemente a Eusebio. Con cuidado, tocó su hombro con suavidad. «Señor Navarro», dijo con voz baja y respetuosa. «Señor, disculpe». Eusebio abrió los ojos lentamente, fingiendo desorientación. «¿Qué? Señor, olvidó su billetera». Soledad señaló la mesa con una sonrisa gentil. «Está aquí. Debería guardarla. No es seguro dejarla así». Eusebio miró la billetera como si acabara de darse cuenta de su existencia. Luego miró a Soledad. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos sí. Un destello de algo que no había sentido en años. Sorpresa genuina. «Gracias», dijo, su voz más suave de lo habitual. Soledad sonrió, esa sonrisa que iluminaba habitaciones. «Su dinero está seguro, señor, pero usted también debería cuidarse. Dormirse en lugares públicos no es buena idea, incluso aquí». Había un toque de humor gentil en su voz, sin ser irrespetuosa. Y luego se dio la vuelta y se alejó, dejando la billetera exactamente donde estaba, sin haberla tocado. Eusebio se quedó sentado, completamente inmóvil, mirando su espalda mientras ella se alejaba. Sintió algo extraño en su pecho, algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconoció. Respeto, admiración y tal vez, solo tal vez, el primer agrietamiento de su armadura de hielo. Porque Soledad Paniagua acababa de pasar una prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. Y al hacerlo, había plantado una semilla en el corazón congelado de un hombre que había olvidado cómo confiar. Los días siguientes fueron diferentes. Eusebio comenzó a prestar más atención, no solo a Soledad, sino a cómo se movía por el restaurante, cómo interactuaba con todos. Observó cómo ayudaba a una anciana a leer el menú porque la mujer había olvidado sus lentes. Cómo consolaba discretamente a un mesero nuevo que había cometido un error y estaba al borde del llanto. Cómo, durante su breve descanso de 15 minutos, se sentaba en las escaleras de servicio y llamaba a alguien por teléfono. Un día, Eusebio pasó cerca de esas escaleras y escuchó parte de la conversación sin querer. «Mi amor, mamá sale en 2 horas, ¿sí? Sé que extrañas a mami. Yo también te extraño muchísimo». La voz de Soledad estaba llena de ternura. «¿Qué hiciste hoy en la guardería? ¿Pintaste? ¿De qué color? ¿Rosa? Ay, mi palomita. Guárdame ese dibujo, ¿sale? Mami lo va a poner en el refrigerador. Sí, mi vida, te amo hasta la luna y de regreso. Pórtate bien con la abuela. Adiós, mi cielo». Si esta historia llena de humanidad oculta y corazones que se despiertan te ha conmovido profundamente, sigue escuchando. Porque cuando Eusebio descubra la verdadera historia detrás de las lágrimas de Soledad y entienda el sacrificio que esta madre hace cada día por su hija, tendrá que enfrentar una verdad devastadora sobre sí mismo que derretirá para siempre su corazón de hielo. Y no te puedes perder el final de la historia. Además, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para seguir viendo historias como esta. Tu pequeño apoyo es nuestra mayor motivación. Cuando colgó, Eusebio notó que Soledad se limpió rápidamente una lágrima antes de ponerse de pie y regresar al trabajo con la misma sonrisa brillante, como si no acabara de tener el corazón partido por estar lejos de su hija. Esa noche, Eusebio hizo algo inusual. Le pidió a su asistente que investigara discretamente a Soledad Paniagua, no para perjudicarla, sino para entenderla, y lo que descubrió lo dejó sin palabras. Viuda a los 21 años, madre soltera de una niña de 5 años,
sin familia extendida excepto su madre, quien trabajaba limpiando casas. Vivían en un departamento de un cuarto en una de las colonias más humildes de Monterrey. Soledad trabajaba 6 días a la semana, turnos de 10 horas. No tenía deudas de tarjetas de crédito, porque nunca había calificado para una. Su único lujo era la guardería privada de Paloma, que consumía el 40% de su salario, pero que Soledad consideraba una inversión en el futuro de su hija. Y a pesar de todo eso, esa mujer sonreía. A pesar de todo eso, había dejado intacta una billetera con 10,000 pesos. Y Eusebio Navarro, el hombre de hielo que no confiaba en nadie, se dio cuenta de algo aterrador. Estaba empezando a confiar en ella. Una semana después del incidente de la billetera, Soledad llegó a su turno con algo diferente en su mirada. Parecía nerviosa, casi disculpándose, mientras hablaba con el gerente del restaurante en voz baja. Eusebio, sentado en su mesa habitual, observó la conversación con curiosidad. Finalmente, Soledad se acercó a su mesa con una expresión casi tímida. Señor Navarro, disculpe la molestia. Sé que esto no es apropiado, pero mi madre tuvo una emergencia médica esta mañana y no pudo cuidar a mi hija. La guardería está cerrada por mantenimiento. Mi gerente me dio permiso de tener a Paloma aquí por unas horas, hasta que mi vecina pueda venir por ella. Le prometo que no causará ningún problema. Antes de que Eusebio pudiera responder, una pequeña figura apareció detrás de Soledad. Era una niña de aproximadamente 5 años, con coletas desparejas, ojos enormes color café, y una sonrisa que era una copia exacta de la de su madre. Vestía un vestido floreado que claramente había sido remendado varias veces, y zapatos escolares desgastados. «Buenas tardes, señor», dijo Paloma con una educación sorprendente para su edad, haciendo una pequeña reverencia. Y en ese momento, algo dentro de Eusebio Navarro se quebró. No fue un quiebre dramático. Fue silencioso, como el primer crujido del hielo al inicio de la primavera. «No hay problema», escuchó decirse a sí mismo, su voz inusualmente suave. Soledad pareció aliviada. «Gracias, señor. Le prometo que será muy callada». Durante las siguientes 2 horas, Eusebio observó algo extraordinario. Paloma no se quedó quieta en una esquina como había prometido su madre. En cambio, con una energía silenciosa y una dulzura natural, comenzó a ayudar. Tomó flores del arreglo de la entrada, con permiso del gerente, y las colocó en pequeños vasos en cada mesa. Sonreía a los clientes. Ayudaba a su madre a llevar servilletas limpias. Y cada vez que pasaba junto a la mesa de Eusebio, le sonreía con esa sonrisa sin miedo, sin juicio, completamente inocente. En un momento, Paloma se acercó directamente a su mesa. «¿Le gustan las flores, señor?» Puse una amarilla en su mesa porque el amarillo es el color de la felicidad. Mi mami dice que todo el mundo necesita un poco de felicidad. Eusebio miró la pequeña flor amarilla en el vaso de su mesa. Luego miró a esa niña, cuyos zapatos estaban desgastados, pero cuyo espíritu era más brillante que cualquier cosa que hubiera visto en años. «Es hermosa», dijo, y por primera vez en 15 años, Eusebio Navarro sonrió. Fue apenas un levantamiento sutil de las comisuras de sus labios, pero era real. Paloma aplaudió con las manos, como si acabara de presenciar magia. «Lo hice sonreír. Mami, lo hice sonreír». Y en ese momento, en ese restaurante de lujo lleno de cristal y mármol, una niña de 5 años con zapatos rotos logró lo que nadie había logrado en décadas: derretir el corazón del hombre de hielo. Esa noche, Eusebio Navarro no pudo dormir. Se quedó despierto en su penthouse de lujo en San Pedro Garza García,
el barrio más exclusivo de Monterrey, mirando las luces de la ciudad a través de ventanas del piso al techo. Su departamento era una obra maestra del diseño minimalista: mármol blanco, acero inoxidable, arte contemporáneo en las paredes. Todo era perfecto, frío, sin vida, igual que él. Pero esa noche, algo había cambiado. Seguía viendo esa flor amarilla. Seguía escuchando esa voz infantil. El amarillo es el color de la felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que había sentido felicidad? ¿Cuándo fue la última vez que había sonreído genuinamente antes de hoy? No podía recordarlo. Se levantó, caminó hacia su oficina en casa y sacó una botella de whisky de 50 años que nunca había abierto. Se sirvió un vaso, pero no lo bebió. Solo lo miró, pensando. Soledad Paniagua no tenía nada, absolutamente nada comparado con él, y sin embargo, ella tenía todo lo que él había perdido: calidez, humanidad, propósito. Tenía una razón para sonreír cada mañana en forma de una niña de 5 años con coletas disparejas. Y Eusebio Navarro, con su imperio de $800 millones, se dio cuenta de algo devastador. Él no tenía nada que realmente importara. Los días se convirtieron en semanas. Eusebio seguía llegando al restaurante todos los días a las 2 de la tarde. Pero ahora algo era diferente. Empezó a hablar con Soledad. No solo órdenes cortantes, sino conversaciones reales. ¿Cómo está su hija?, preguntaba. Soledad se iluminaba cada vez. Paloma está muy bien, señor. Ayer aprendió a escribir su nombre completo. Estoy tan orgullosa. Debe ser una niña muy inteligente. Lo es. Obtiene eso de su padre. La voz de Soledad se suavizaba con tristeza. Ernesto era el hombre más brillante que conocí. Podía arreglar cualquier cosa. Decía que cuando Paloma creciera, le enseñaría a construir y reparar todo. Quería que ella supiera que podía hacer cualquier cosa que se propusiera. ¿Hace cuánto? 3 años. Accidente en la autopista. Un camión perdió el control. Soledad se limpió discretamente los ojos. Perdón, señor. No debería. No se disculpe. Eusebio dijo con una firmeza gentil que sorprendió a ambos. El dolor no tiene calendario, y honrar a quienes perdimos con nuestras memorias no es debilidad, es amor. Soledad lo miró con ojos nuevos. Gracias, señor Navarro. Eso significa mucho. Y en ese intercambio, en esa pequeña conexión humana, otra grieta apareció en el hielo. Eusebio comenzó a notar más cosas. Notó que Soledad a veces rechazaba propinas de clientes que parecían tener problemas económicos. Guarde eso para usted, señor. Lo necesita más que yo, le decía con una sonrisa. Notó que cuando otros meseros cometían errores, Soledad los cubría discretamente, asegurándose de que no fueran regañados o despedidos. Notó que durante su hora de comida, en lugar de comer ella misma, a veces compartía su comida con los empleados de limpieza que no podían costear el menú del personal. Esta mujer, que tenía todas las razones del mundo para ser amarga, para tomar atajos, para pensar solo en sí misma, era la persona más desinteresadamente generosa que Eusebio había conocido. Y lo avergonzaba, porque él, con todos sus recursos, ¿qué había dado al mundo aparte de edificios y ganancias? Un día, aproximadamente 6 semanas después del incidente de la billetera, Eusebio tomó una decisión. Llamó a Soledad a su mesa después de que terminara su turno. Señorita Paniagua, ¿tiene unos minutos? Soledad se veía nerviosa. En su experiencia, cuando los jefes o clientes importantes querían hablar en privado, raramente eran buenas noticias. Sí, señor. ¿Hice algo mal? Todo lo contrario. Eusebio hizo un gesto para que se sentara. Era la primera vez que le ofrecía una silla.
Soledad se sentó en el borde, claramente incómoda. He estado observándola durante semanas. El rostro de Soledad palideció. ¿Observándome? Su forma de trabajar, su manera de tratar a las personas, su integridad. Eusebio se inclinó hacia adelante. Hace 6 semanas, dejé mi billetera sobre esta mesa intencionalmente. Fingí estar dormido. Era una prueba. Los ojos de Soledad se abrieron enormes. ¿Una prueba? Quería ver qué haría, si tomaría el dinero, si al menos lo consideraría. Eusebio hizo una pausa. Tenía 10,000 pesos en esa billetera. Soledad se puso de pie bruscamente, su rostro una mezcla de vergüenza e indignación. Me estaba probando, como si fuera una ladrona potencial. Sí, Eusebio no mintió. Y fracasé la prueba, no usted, porque usted, quien tiene todas las razones del mundo para tomar ese dinero, ni siquiera lo consideró. Me avergonzó, me enseñó algo. ¿Qué le enseñé? La voz de Soledad temblaba de emoción contenida. Que todavía existen personas buenas en el mundo, que la integridad no tiene precio y que he estado viviendo mi vida de la manera equivocada. Soledad se sentó lentamente, su enojo disipándose en confusión. No entiendo. Eusebio respiró profundo. Hace 15 años mi mejor amigo me traicionó. Me robó información, intentó destruir mi empresa. Gané esa batalla, pero perdí algo más importante. Perdí mi capacidad de confiar en la gente. Me convertí en esto. Hizo un gesto hacia sí mismo. Un hombre que pone a prueba a meseras honestas, porque no puede creer que la bondad exista sin motivos ocultos. Y en ese momento de vulnerabilidad, Eusebio Navarro hizo algo que no había hecho en años. Bajó su guardia completamente. Señorita Paniagua, Soledad, dijo su nombre de pila por primera vez. Tengo una propuesta. Mi cadena de hoteles necesita una directora de experiencia del cliente. Alguien que entienda que el lujo verdadero no está en el mármol o el cristal. Está en cómo haces sentir a las personas. Quiero ofrecerle ese puesto. Soledad lo miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? No, yo soy mesera. No tengo educación universitaria. No sé nada de administración hotelera. Sabe lo más importante. Sabe cómo tratar a las personas como seres humanos. Todo lo demás se puede enseñar. Eusebio deslizó una carpeta a través de la mesa. Este es el paquete salarial. Un salario inicial de 45,000 pesos mensuales, más bonos. Seguro médico completo para usted y Paloma. Apoyo para educación si desea estudiar. Y un fondo educativo para Paloma. Soledad abrió la carpeta con manos temblorosas. Cuando vio las cifras, las lágrimas comenzaron a caer sin control. Esto es 4 veces lo que gano ahora. Es lo que vale. Es lo que siempre valió. No puedo aceptar esto. ¿Por qué haría esto por mí? Porque necesito recordar qué significa ser humano, y creo que usted puede enseñarme. Eusebio hizo una pausa. Y porque Paloma merece una madre que no tenga que trabajar 10 horas al día solo para sobrevivir. Merece tenerla en casa por las noches. Merece ver a su madre feliz. Esas palabras rompieron la última resistencia de Soledad. Lloró abiertamente, sin vergüenza, liberando años de tensión, miedo y agotamiento. No sé qué decir. Diga que sí. Sí, susurró Soledad. Sí, gracias. Gracias, señor Navarro. Eusebio. Si vamos a trabajar juntos, puede llamarme Eusebio. Y así, en ese restaurante de lujo, dos personas de mundos completamente diferentes formaron una alianza que cambiaría a ambos para siempre. Pero no todos en el mundo corporativo de Eusebio estaban contentos con su decisión. Los rumores comenzaron casi inmediatamente. ¿Escuchaste? Navarro contrató a su mesera favorita. ¿La rubia esa?
No me sorprende. El tipo finalmente encontró una manera de mezclar placer con negocios. Pobre chica. No sabe en qué se metió. Navarro se cansa de la gente rápido. Los chismes llegaron a oídos de Soledad en su segunda semana en el nuevo puesto. Estaba en el baño del corporativo, lavándose las manos, cuando dos ejecutivas entraron sin darse cuenta de que ella estaba en uno de los cubículos. Es obvio por qué la contrató. No tiene calificaciones. Probablemente ni siquiera terminó la preparatoria. Y con una hija pequeña, está buscando un sugar daddy para que la mantenga. Dale 6 meses. Cuando Navarro se aburra de ella, la botará como a toda la gente que usa. Soledad salió del cubículo. Las dos mujeres se quedaron pálidas al verla. Soledad simplemente se lavó las manos, mantuvo la cabeza en alto y salió sin decir una palabra. Pero esa noche, en su nuevo departamento, uno que Eusebio había ayudado a conseguir en un vecindario más seguro, lloró. Tenían razón. ¿Era una idiota por confiar en él? ¿Era solo un capricho temporal? Al día siguiente, consideró renunciar. Pero entonces Paloma corrió hacia ella con un dibujo que había hecho en su nueva escuela, una con mejores maestros y materiales. «Mami, mira, dibujé nuestra casa nueva, y te dibujé a ti sonriendo porque ahora llegas temprano». Soledad miró el dibujo. Su hija la había dibujado con una enorme sonrisa, más grande que todo su cuerpo. Y se dio cuenta de algo. No importaba lo que otros pensaran. Esto era real. Ella estaba haciendo un buen trabajo, y su hija era más feliz de lo que había sido en años. Decidió quedarse. 2 días después, hubo una reunión ejecutiva importante. Soledad tenía que presentar su primera iniciativa, un programa de capacitación en empatía para todo el personal de contacto con clientes en los hoteles. Estaba aterrorizada. La sala de juntas estaba llena de hombres y mujeres con MBAs de universidades prestigiosas, todos mirándola con escepticismo apenas disimulado. Comenzó su presentación, su voz temblando ligeramente. Habló de cómo el lujo verdadero no era solo comodidad física, sino conexión emocional. Habló de recordar los nombres de los huéspedes, de notar sus preferencias, de hacer que cada persona se sintiera vista. A mitad de su presentación, uno de los vicepresidentes, un hombre llamado licenciado Garza, la interrumpió. Con todo respeto, señorita Paniagua, estas son ideas muy lindas, pero estamos en el negocio de hoteles de lujo, no en terapia emocional. Nuestros clientes pagan por exclusividad y servicio impecable, no por conexiones emocionales. Hubo murmullos de acuerdo alrededor de la mesa. Soledad sintió que se hundía. Pero entonces, Eusebio, quien había estado sentado en silencio al final de la mesa, habló. Licenciado Garza. Su voz era fría como el acero. ¿Cuál es nuestro índice actual de huéspedes recurrentes? Aproximadamente 34%, señor. ¿Y cuál es el promedio de la industria? 45%. Exactamente. Estamos 11 puntos porcentuales por debajo del promedio. ¿Sabe por qué? Eusebio se puso de pie, su presencia dominando la habitación. Porque tratamos a nuestros huéspedes como transacciones, no como personas. Porque capacitamos a nuestro personal en eficiencia, no en humanidad. Porque perdimos de vista que la gente no regresa a un lugar por el hilo de las sábanas. Regresa por cómo los hicimos sentir. Se volvió hacia Soledad. Continúe, por favor. Soledad, con nueva confianza, terminó su presentación. Al final, Eusebio preguntó, ¿quién está a favor de implementar este programa? Silencio incómodo. Finalmente, una mano se levantó, luego otra, luego varias más. La propuesta fue aprobada. Después de la reunión, Eusebio detuvo a Soledad en el pasillo. No deje que gente como Garza la intimiden.
Usted sabe cosas que ellos nunca aprenderán en ninguna escuela de negocios. Gracias por defenderme. No la defendí. Defendí la verdad. Hay una diferencia. Y en ese momento, Soledad entendió algo. Eusebio Navarro no era su salvador. Era su aliado. Y tal vez, solo tal vez, estaba convirtiéndose en su amigo. Los meses siguientes fueron transformadores tanto para Soledad como para Eusebio. El programa de capacitación en empatía que Soledad diseñó fue implementado en los 5 hoteles de la cadena. Al principio, hubo resistencia, especialmente de los empleados veteranos que consideraban las conexiones emocionales como pérdida de tiempo. Pero los resultados comenzaron a hablar por sí mismos. Los índices de satisfacción del cliente comenzaron a subir. Las reseñas en línea cambiaron de servicio eficiente pero frío a nos hicieron sentir como en casa. Y lo más importante, los huéspedes comenzaron a regresar. En 6 meses, el índice de clientes recurrentes subió de 34% a 48%, superando el promedio de la industria. Pero los números eran solo parte de la historia. La verdadera transformación estaba sucediendo en el corazón de la operación, en el Gran Hotel Soberano, donde todo había comenzado. Soledad había instituido algo que llamó momentos de humanidad. Eran pequeños gestos que hacían una gran diferencia. Si un huésped mencionaba casualmente que era su aniversario, el personal le enviaba un postre de cortesía con una nota escrita a mano. Si alguien estaba enfermo, les subían té caliente sin que lo pidieran. Si un niño cumplía años durante su estadía, aparecía un pequeño pastel con velas en su habitación. Estos no eran protocolos escritos en un manual. Eran actos de bondad genuina que Soledad modelaba todos los días. Y el personal, viendo su ejemplo, comenzó a seguirlo naturalmente. Pero la transformación más profunda no estaba sucediendo en los hoteles. Estaba sucediendo en Eusebio Navarro, el hombre que había llegado al restaurante todos los días a las 2 de la tarde, con una expresión de piedra, que nunca sonreía, que veía cada interacción como una transacción potencialmente peligrosa, estaba cambiando. Poco a poco, como el hielo que se derrite bajo el sol de primavera, la calidez comenzaba a filtrarse. Empezó a saludar al personal por sus nombres. No solo a los gerentes, sino a las camaristas, a los chefs de línea, a los guardias de seguridad. Preguntaba por sus familias. Recordaba detalles de conversaciones anteriores. Un día, uno de los cocineros mencionó que su hijo había sido aceptado en la universidad, pero no tenía dinero para la matrícula. Al día siguiente, Eusebio transfirió anónimamente el monto completo a través del Departamento de Recursos Humanos, como una beca interna. Cuando un mesero se enfermó gravemente y necesitaba una cirugía que su seguro no cubría completamente, Eusebio cubrió la diferencia sin pensarlo 2 veces. Estos actos no eran publicados, no eran parte de ninguna estrategia de relaciones públicas. Eran simplemente un hombre que estaba reaprendiendo cómo ser humano. Y su maestra en esta transformación era Soledad Paniagua y su hija Paloma. Paloma se había convertido en una presencia regular en el hotel después de la escuela. Soledad la recogía y la niña hacía su tarea en una mesa pequeña en la oficina de su madre. Pero Paloma no podía quedarse quieta por mucho tiempo. Tenía la energía incansable de una niña de 5 años y la curiosidad de un científico. Exploraba el hotel como si fuera su reino personal. Saludaba a todos. Hacía preguntas interminables. ¿Por qué las toallas son tan suaves? ¿Cómo hacen que los pisos brillen así? ¿Por qué ese señor tiene tantas maletas? El personal la adoraba. Era imposible no hacerlo.
Era como un rayo de sol que iluminaba incluso los días más ocupados y estresantes. Y Eusebio estaba completamente cautivado por ella. Un día, Paloma entró corriendo a su oficina sin tocar, algo que normalmente habría resultado en un regaño severo para cualquier empleado. Pero con Paloma, Eusebio simplemente sonrió. Señor Eusebio, mire lo que hice en la escuela. Paloma desplegó un dibujo en su escritorio, cubriendo documentos importantes sin remordimiento. Es usted. Eusebio miró el dibujo. Era un hombre de palitos con una enorme sonrisa, rodeado de corazones y flores. ¿Ese soy yo? Sí. Mami dice que usted es nuestro ángel guardián. Así que lo dibujé con alas, ¿ve? Señaló dos líneas torcidas que presumiblemente eran alas. Pero no tenía crayón plateado para el halo, así que lo hice amarillo, como mi flor. ¿Lo recuerda? Eusebio sintió que algo se apretaba en su garganta. Lo recuerdo, Palomita. Mami también dice que antes usted estaba muy triste y solo, pero que ahora está mejor. ¿Es verdad? La pregunta era tan directa, tan inocente, que desarmaría a cualquiera. Eusebio se arrodilló para estar a la altura de la niña. Sí, es verdad. Tu mami y tú me enseñaron a sonreír de nuevo. Lo sabía. Por eso lo dibujé feliz. Paloma lo abrazó espontáneamente, sus pequeños brazos apenas alcanzando alrededor de su cuello. Me cae bien cuando es feliz. Es más bonito. Y en ese abrazo inocente, Eusebio Navarro sintió algo que no había sentido en décadas. Amor incondicional. Cuando Paloma se fue corriendo de vuelta con su madre, Eusebio se quedó solo en su oficina, mirando el dibujo de palitos. Lo enmarcó ese mismo día y lo colgó en la pared detrás de su escritorio, reemplazando un diploma de Harvard. Cuando su director financiero preguntó sobre el cambio, Eusebio simplemente dijo: es un recordatorio de qué es lo que realmente importa. Pero no todo era perfecto. Los rumores sobre la relación entre Eusebio y Soledad no habían desaparecido. De hecho, mientras más tiempo pasaban juntos, trabajando en proyectos, almorzando para discutir estrategias, más intensos se volvían los chismes. Definitivamente hay algo ahí. Él nunca pasa tanto tiempo con nadie. Ella es bonita. Él está solo. Es solo cuestión de tiempo. Las especulaciones llegaron a tal punto que un día, un periodista de chismes de una revista local contactó a Soledad directamente, preguntándole sobre su romance con el multimillonario Eusebio Navarro. Soledad estaba devastada. Llamó a Eusebio, su voz temblando. Necesito hablar contigo. Es urgente. Se reunieron en su oficina después de horas, cuando el edificio estaba vacío. Soledad estaba claramente angustiada, caminando de un lado a otro. No puedo hacer esto, dijo finalmente. Los rumores, los chismes, la gente pensando que hay algo inapropiado entre nosotros, está afectando mi reputación. Y lo peor es que está afectando a Paloma. Ayer, una madre en su escuela le preguntó si su nuevo papá rico la había comprado zapatos nuevos. La furia en los ojos de Eusebio fue instantánea. ¿Qué? Es humillante, Eusebio. Para ti probablemente es solo ruido de fondo, pero para mí es mi vida. Es la vida de mi hija. Eusebio se puso de pie, caminando hacia la ventana, sus manos apretadas en puños. Permaneció en silencio por un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz era dura pero controlada. Tienes razón, y lo siento. No consideré cómo esto te afectaría. Se volvió para mirarla. Pero no voy a permitir que gente chismosa y pequeña arruine lo que hemos construido. Mañana habrá una reunión general, todo el personal, y voy a dejar algunas cosas muy claras. Eusebio, no necesitas... Sí, necesito, porque tú no solo eres mi empleada,
Eres mi amiga, y defiendo a mis amigos. Y en esa declaración simple, Eusebio mostró que había aprendido la lección más importante. El coraje no está en construir imperios, está en defender a las personas que importan. La reunión del día siguiente fue legendaria en la historia del Gran Hotel Soberano. Eusebio convocó a todo el personal, desde gerentes hasta personal de limpieza. Más de 200 personas llenaron el salón de eventos principal. Eusebio subió al escenario, su presencia dominando la habitación como siempre. Pero esta vez, había algo diferente en su postura. No era el hombre de hielo que todos temían, era alguien con un propósito. Buenos días a todos. Los llamé aquí porque necesito abordar algo que ha llegado a mi atención. Hay rumores circulando sobre la naturaleza de mi relación con la señorita Soledad Paniagua, nuestra directora de experiencia del cliente. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Soledad, sentada en la primera fila, quería hundirse en su silla. Permítanme ser absolutamente claro, continuó Eusebio, su voz cortando el murmullo como un cuchillo. La señorita Paniagua fue contratada porque es la persona más competente, más empática y más inteligente emocionalmente que he conocido. Punto. No hay nada más que eso. Somos colegas, somos amigos, y cualquiera que insinúe lo contrario no solo está difamando su carácter, sino también demostrando su propia pequeñez de mente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Pero hay algo más que quiero decir. Hace un año, yo era un hombre miserable. Rico, sí. Exitoso, sí. Pero completamente vacío. Había olvidado cómo conectar con la gente. Había olvidado que los negocios no son solo números en una hoja de cálculo. Son personas. Personas con familias, sueños, miedos. Caminó por el escenario, su voz volviéndose más personal. Soledad Paniagua me enseñó algo que ningún MBA puede enseñar. Me enseñó que la integridad no es negociable, que la bondad no es debilidad, que tratar a las personas con dignidad y respeto no es solo bueno para el negocio, es lo correcto para hacer como ser humano. Miró directamente al licenciado Garza, quien había sido uno de los más escépticos. Algunos de ustedes pensaron que sus ideas eran lindas pero imprácticas. Los números demuestran lo contrario. Nuestros índices de satisfacción están en máximos históricos. Nuestra rentabilidad ha aumentado un 23%. Y lo más importante, este lugar ahora se siente como un lugar donde la gente quiere trabajar, no un lugar donde tienen que trabajar. Se volvió hacia Soledad, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Señorita Paniagua, pase al escenario, por favor. Soledad negó con la cabeza, mortificada, pero Eusebio insistió. Ella caminó lentamente hacia el escenario, sus piernas temblando. Eusebio se dirigió a la audiencia de nuevo. Esta mujer, con una educación de preparatoria, una hija que criar sola y cada razón del mundo para ser cínica y amargada, me enseñó más sobre liderazgo en 6 meses de lo que aprendí en 10 años en Harvard. Y si alguno de ustedes tiene un problema con eso, pueden venir a mi oficina y presentar su renuncia. Porque si no pueden respetar la excelencia, sin importar de dónde venga, no tienen lugar en esta organización. El silencio en el salón era absoluto. Y entonces, desde el fondo, alguien comenzó a aplaudir. Era una de las camaristas, una mujer mayor llamada Doña Lupita, quien había trabajado allí durante 20 años. Luego otra persona se unió, y otra. En cuestión de segundos, todo el salón estaba de pie, aplaudiendo. Soledad estaba llorando abiertamente ahora, pero eran lágrimas de alivio, de validación, de gratitud. Eusebio le ofreció su mano y ella la tomó, apretándola con fuerza. Y en ese momento, frente a 200 testigos, Eusebio Navarro demostró que se había convertido en el hombre que refugio, Soledad
y Paloma siempre creyeron que podía ser. 2 años después, el Gran Hotel Soberano no solo era reconocido por su lujo, era reconocido por su corazón. Había ganado premios de la industria no solo por sus instalaciones, sino por su cultura organizacional. Forbes lo nombró uno de los mejores lugares para trabajar en México. Y el programa de capacitación en empatía de Soledad estaba siendo adoptado por cadenas hoteleras en toda América Latina. Pero el cambio más significativo no estaba en los premios o los índices de satisfacción. Estaba en la atmósfera. El restaurante donde Eusebio solía sentarse solo, rodeado de silencio tenso, ahora resonaba con risas. El personal bromeaba con los clientes. Los clientes se quedaban después de sus comidas solo para conversar. Era un lugar vivo, cálido, humano. Y en el centro de todo, todavía trabajando incansablemente, pero ahora con un equipo completo apoyándola, estaba Soledad Paniagua. Ella había crecido en el rol. Ahora manejaba presentaciones ante juntas directivas con confianza. Había completado cursos de administración hotelera en línea. Había contratado y entrenado a un equipo de 15 personas dedicadas a la experiencia del cliente. Pero nunca había perdido su esencia. Seguía siendo la misma mujer que recordaba los nombres de los huéspedes, que consolaba a los empleados cuando tenían días difíciles, que traía galletas caseras a las reuniones de personal. Paloma, ahora de 7 años, era la no oficial mascota del hotel. Todos la conocían. Tenía su propia oficina, un escritorio pequeño en el cuarto de suministros que el personal había decorado para ella, donde hacía su tarea después de la escuela. Ya hablaba de ser gerente de hotel como mi mami, cuando creciera. Y Eusebio era un hombre transformado. Todavía era exitoso, todavía era brillante en los negocios. Pero ahora también era algo más. Era feliz. Seguía llegando al restaurante todos los días a las 2 de la tarde, pero ya no se sentaba solo. A menudo invitaba a empleados a unirse a él. Preguntaba sobre sus vidas. Ofrecía consejos cuando se los pedían. Se había convertido en un mentor, en un líder que inspiraba no por miedo, sino por ejemplo. Un día especial, exactamente 3 años después del incidente de la billetera, Eusebio organizó un evento en el Gran Hotel Soberano. Había enviado invitaciones misteriosas a todo el personal, clientes leales y medios de comunicación selectos. Nadie sabía de qué se trataba. Cuando todos estaban reunidos en el salón principal, Eusebio subió al escenario, pero esta vez no estaba solo. Soledad y Paloma estaban con él. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Hoy es un día importante para mí y para esta organización. Eusebio respiró profundo. Hace 3 años, yo era un hombre miserable, desconfiado, aislado. Había construido paredes tan altas alrededor de mi corazón que ni yo mismo podía escalar. Miró a Soledad. Y entonces conocí a alguien que me enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, que confiar es un riesgo que vale la pena tomar, que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que das. Se volvió hacia la audiencia. Por eso hoy, estoy emocionado de anunciar la creación de la Fundación Soledad y Paloma. En la pantalla detrás de él apareció un logo, 2 figuras, una madre y una hija, rodeadas de un círculo de luz dorada. Esta fundación tiene una misión simple: apoyar a madres solteras trabajadoras que están luchando por darle a sus hijos una mejor vida. Proporcionaremos becas educativas para los niños, capacitación laboral para las madres, cuidado infantil subsidiado y apoyo emocional. Porque nadie debería tener que elegir entre estar presente para sus hijos y poder alimentarlos. La audiencia estalló en aplausos. Soledad estaba llorando,
completamente sorprendida. Eusebio, ¿qué? He comprometido 50 millones de pesos para el fondo inicial, continuó Eusebio. Y el 5% de las ganancias anuales de la cadena hotelera irá a sostener esta fundación a perpetuidad. Se arrodilló frente a Paloma, quien lo miraba con ojos enormes. Palomita, tú me enseñaste que el color amarillo es el color de la felicidad. Así que esta fundación va a plantar flores amarillas en la vida de muchas niñas y niños como tú. ¿Qué te parece? Paloma lo abrazó con fuerza. Me encanta, señor Eusebio. Vamos a ayudar a muchas mamás como la mía. Eusebio la levantó en sus brazos, algo que habría sido impensable 3 años atrás. Exactamente. Miró a Soledad, quien estaba completamente abrumada. Tú me salvaste, Soledad. No con palabras elaboradas o estrategias complicadas. Lo hiciste siendo exactamente quien eres, íntegra, bondadosa, real. Y ahora vamos a multiplicar eso. Vamos a crear un ejército de soledades que cambien el mundo, una familia a la vez. Y en ese momento, en ese salón que una vez fue un templo frío de transacciones comerciales, se convirtió en algo completamente diferente. Un lugar donde el amor, la esperanza y la segunda oportunidad florecían como flores amarillas en primavera. 6 meses después, la Fundación Soledad y Paloma había ayudado a 47 familias. Madres solteras que trabajaban 3 empleos, ahora solo necesitaban uno. Niños que estaban en riesgo de abandonar la escuela, ahora tenían tutores y materiales. Mujeres que se sentían invisibles, ahora tenían una comunidad de apoyo. Y el Gran Hotel Soberano se había convertido en algo más que un negocio. Era un movimiento. Otros hoteles comenzaron a contactar a Soledad, queriendo aprender sus métodos. Empresas de otros sectores pedían que diera conferencias sobre liderazgo empático. Pero lo más hermoso no era el reconocimiento externo. Era lo que sucedía todos los días en ese restaurante donde todo comenzó. Eusebio seguía llegando a las 2 de la tarde, pero ahora su mesa estaba llena. Soledad almorzaba con él regularmente, discutiendo ideas, compartiendo risas. Paloma hacía su tarea en una esquina, ocasionalmente interrumpiendo con preguntas o chistes terribles que Eusebio fingía encontrar hilarantes. El personal ya no los veía con recelo o chisme, los veían como lo que eran, una familia elegida, unida no por sangre, sino por respeto mutuo, cariño genuino y un compromiso compartido de hacer del mundo un lugar más amable. Un día, mientras Paloma coloreaba y Soledad y Eusebio revisaban propuestas para expandir la fundación, la niña levantó la vista y dijo algo que los hizo detener. Señor Eusebio, ¿usted es feliz ahora? Eusebio dejó sus documentos y miró a esa niña que había entrado a su vida con una flor amarilla y un corazón sin miedo. Luego miró a Soledad, quien lo observaba con una sonrisa suave. Sí, Palomita, dijo, y por primera vez en su vida adulta, la respuesta era completamente verdadera. Soy muy, muy feliz. Bien, dijo Paloma, volviendo a su dibujo, porque cuando eres feliz, haces feliz a otra gente. Mi mami me lo enseñó. Y tenía razón, porque la felicidad, como la bondad, como la confianza, como el amor, nunca es un recurso finito. Se multiplica cuando se comparte. Esta historia nos recuerda que los muros que construimos para protegernos del dolor también nos aíslan de la alegría. Eusebio Navarro tenía todo el dinero del mundo, pero estaba vacío hasta que una mujer sin nada excepto su integridad le enseñó lo que realmente significa ser rico. Soledad no tenía poder, no tenía conexiones, no tenía educación formal, pero tenía algo mucho más valioso: autenticidad. Y esa autenticidad
derritió el hielo de un corazón que todos creían congelado para siempre. ¿Qué opinas de la transformación de Eusebio? ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar o siempre volvemos a ser quienes éramos? ¿Alguna vez alguien sin poder ni posición te enseñó una lección que cambió tu vida? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Además, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.